Vamos a seguir hablando desde la cumbre que va a tener lugar también en Montevideo, este bloque comercial en América Latina, una cumbre a la que está invitada también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un bloque comercial del Mercosur que, como digo, se reúne en la capital uruguaya y que está buscando también terminar de cerrar ese acuerdo con la Unión Europea que no acaba de firmarse, entre otras cosas, por la oposición frontal de Francia y del presidente Emmanuel Macron, que no terminan de ver la claridad de este acuerdo. Para ello vamos a hablar hoy con Adriano Spedaletti. Él es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina en Mendoza. Es autor también del libro El Mercosur en el laberinto intergubernamental. Así que le quiero dar las gracias en primer lugar por estar con nosotros aquí esta mañana en France 24 y quería preguntarle en qué tónica llegan los países miembros a esta cumbre. Bueno, buenos días primero. ¿Cómo están? Mira, yo creo que llegamos a una cumbre realmente con posiciones distintas, diferentes. Evidentemente va a haber una postura argentina de flexibilización de lo que tiene que ver con las tasas e impuestos, como ya lo venía proponiendo la calle Pou. Este concepto de flexibilización no es otro más que la baja de tasas, baja de impuestos, sobre todo lo que tiene que ver con el arancel externo común del Mercosur, que es este impuesto de los productos que vienen de afuera del Mercosur, y sobre todo vamos a tener la discusión del tratado de la Unión Europea con el Mercosur, que según mi parecer no va a prosperar, y sobre todo porque ahora se suma un ingrediente más a los que ya teníamos, que es la crisis política en Francia. Es decir, que además de elementos o cuestiones que ya eran conocidas, en donde había una distancia de parte de algunos estados de la Unión Europea, Francia a la cabeza, con algunas cuestiones que se referían a la deslealtad supuestamente comercial con relación a cuestiones de leyes laborales y ecológicas, se le suma la crisis política. Yo creo que el cóctel es difícil y no creo que prospere este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, es decir, no creo que prospere esta firma, que era una de las últimas oportunidades para avanzar. Desde luego no es el mejor momento para el presidente Emmanuel Macron para firmar este acuerdo, porque además hay protestas también, o ha habido las últimas semanas de nuevo protestas de agricultores. Pero me gustaría hablar de ello, porque ¿habría alguna posibilidad de que se reformulara el acuerdo, de que se encontraran vías alternativas para llegar a algún tipo de acuerdo, aunque sea diferente, con la Unión Europea? Mira, el Mercosur es, si volvemos un poco a las bases, el Mercosur es un acuerdo que tiene un sistema de gestión intergubernamental. Entonces, a la pregunta de qué alternativas hay o qué posibilidades de reformas hay, la respuesta tiene que ver con una cuestión sistémica. Si tenemos un sistema intergubernamental como tiene el Mercosur, lamentablemente, si todas las partes no están de acuerdo, si no hay consenso de todas las partes, de todos los estados, no existe posibilidad de avanzar en ningún tipo de estos tratados. Por otra parte, si algún presidente, que probablemente va a ser lo que pase mañana, proponga una libertad de acción, es decir, negociar de manera independiente acuerdos de libre comercio con otros estados, lamentablemente las reglas del juego del Mercosur no lo permiten. Es decir, esto no es una cuestión de un juicio de valor si esto es bueno o es malo. Son las reglas del juego del Mercosur. No tienen su estructura jurídica e institucional la capacidad de firmas de manera independiente de los estados. Esto quiere decir que si las propuestas de mañana por parte de Argentina, probablemente insistencia de Uruguay, no así tanto de Lula, aunque Lula sí está de acuerdo con el acuerdo con la Unión Europea, va a generar un choque político que no se puede resolver en la estructura institucional y jurídica. Si uno quiere cambiar esa estructura institucional y jurídica, tienen que haber reformas de tratados de fondo muy profundas. Esto no se puede modificar con una decisión simplemente en una cumbre, sino con una modificación mucho más profunda y estructural que tiene que ver con la cuestión jurídica. Claro. Ahora bien, para cerrar esta idea, hay muchas críticas al Mercosur, pero también el costo político de tirar abajo este bloque, que a pesar de todos sus defectos tiene algunas cosas que son para destacar, como por ejemplo todo lo que se ha generado en cooperación y que es una zona de paz desde la creación del tratado, políticamente tiene un costo muy alto, por lo cual no es tan fácil patear el tablero, como se dice, y tirar abajo toda la historia.
Pues es muy interesante lo que nos comenta, porque habíamos escuchado ya al portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, hablar, bueno, de esas posibilidades, ¿no?, de tratados de libre comercio por fuera del Mercosur. También ya el exmandatario, bueno, el mandatario saliente Luis Lacalle Pou de Uruguay, el país anfitrión, expresó las dudas sobre esta cumbre. No sé cómo quedaría esto con el cambio de gobierno, pero cree que el Mercosur, por tanto, sí está fuerte más allá de las ideologías políticas de los gobiernos actuales. Y por otro lado, habla del costo político de una posible salida o dejar de lado el Mercosur. ¿Cree que Argentina, el gobierno de Javier Milei, acostumbrado ya durante este poco más de un año a esas políticas arriesgadas, vamos a decirlo así, podría arriesgarse también a salir del Mercosur? Bueno, te voy a dar vuelta a la frase que dijiste vos. No es que lo que yo crea o no crea respecto a la política exterior de los estados y las ideologías de los presidentes. Es que depende estrictamente de los presidentes de turno. Es decir, el sistema hace que sea totalmente dependiente de los presidentes de turno de cada país. Entonces, las ideologías y política exterior de cada estado son directamente relacionadas o directamente proporcionales a los potenciales avances o no del bloque. Claro. Respecto a la postura de Argentina, así como comentabas que lo que había dicho Adorni, Milei, desde el punto de vista filosófico y de su concepto político, de su concepto económico, no cree en estos bloques. Es decir, él no tiene una convicción ni tiene una creencia de que estos bloques sean la fórmula, estos bloques regionales, cuando digo bloques me refiero a esto, sea la fórmula o la llave para avanzar en acuerdos comerciales, sino que él entiende que los acuerdos comerciales deben ser bilaterales con mucha injerencia e intervención de los privados. De hecho, la política exterior argentina ha cambiado respecto a lo que teníamos en gobiernos anteriores y tiene otros perfiles, otras alianzas, y él probablemente vaya a proponer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En cambio, hay otros socios que por cuestiones políticas no son prioridad. Cuando nunca hay que olvidarse que los intereses que tienen los países tienen que ser justamente eso, intereses de Estado y no intereses políticos. Y para cerrar un poco la idea de lo que me habías propuesto en la pregunta es, si los intereses de los estados tienen que ver con sus objetivos de Estado y tenemos un Mercosur que su sistema depende de las ideologías y de los políticos de turno, lamentablemente hay una incompatibilidad de base que Claro. hace muy difícil los avances de los acuerdos si depende justamente de las personas y no de los intereses de los estados. Claro.